Algunos de los temas que siempre se han estudiado han sido la desigualdad, la lucha entre clases y las brechas económicas y sociales. Vemos personas viviendo en la abundancia a la vez que otros viven en la miseria. Dentro de los planes del gobierno siempre está intentar sacar gente de la pobreza, brindarles una vida digna. Es por lo anterior que hemos querido realizar este documental, con el fin de estudiar más a fondo las mediciones de pobreza actuales, tanto la monetaria como la multidimensional, enfocándonos en la importancia de la pobreza multidimensional. La primera medida de pobreza que surgió fue la pobreza monetaria. Esta se mide estableciendo una línea de pobreza. Un hogar es pobre si tiene un ingreso mensual per cápita por debajo de la línea de pobreza monetaria, lo que significa que no cuenta con el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de una canasta que incluya, además de los alimentos, otros bienes básicos. También existe la línea de pobreza extrema, la cual nos indica si un hogar alcanza el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Sin embargo, surgen muchas preguntas al respecto. ¿Será que la pobreza radica solo en la renta? ¿Qué pasa cuando un hogar tiene otro tipo de dificultades relacionadas con su bienestar y el goce efectivo de sus derechos? Con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que la pobreza no radica solo en la renta de una persona, y por esta razón se creó un índice de pobreza multidimensional, teniendo como pionero a Amartya Sen, que escribió en 1979 Issues in the Measurement of Poverty, nuevos planteamientos para entender desde otra óptica la pobreza. El indicador se hizo realidad en la década de los 80 y Colombia lo adaptó en 1997. Con este documental buscamos responder por qué la medida de pobreza multidimensional es tan importante para lograr un mejor entendimiento de las necesidades de las personas. En primera instancia, lo que podríamos decir acerca de esta pregunta es que no todo en la vida es plata. Sin embargo, por otro lado, podríamos decir que depende mucho del lugar, de las facilidades que preste el gobierno en temas, por ejemplo, de educación, oportunidades laborales, salud, entre otras. Lo que nos lleva a pensar que hay muchas otras variables que es necesario evaluar para poder ser más críticos frente al tema de la pobreza. Es precisamente esto lo que buscamos demostrar por medio del documental y la investigación llevada a cabo. Por consiguiente, para responder a la pregunta problema nos vamos a basar en los planteamientos de Amartya Sen. Estos radican principalmente en que la pobreza puede identificarse de forma razonable con la privación de capacidades. El enfoque centra la atención en las privaciones que son intrínsecamente importantes, a diferencia de la renta baja que solo es instrumentalmente importante. Entonces, lo que hace la perspectiva de las capacidades en el análisis de la pobreza es contribuir a comprender mejor la naturaleza y las causas de la pobreza y la privación. Ahora bien, es importante reconocer que las dos perspectivas están de manera inevitablemente relacionadas, ya que la renta es un importante medio para tener capacidades. En ese orden de ideas, un ejemplo sería una persona a la que se le niegue la oportunidad de trabajar, pero recibe una limosna del Estado en forma de prestación por desempleo. Digamos que quizás parezca mucho menos pobre en el espacio de las rentas que desde el punto de vista de la valiosa y valorada oportunidad de tener una ocupación que le haga sentirse realizada. Actualmente la pobreza multidimensional es un indicador que refleja la privación de los hogares en distintas dimensiones. Para esta medida se utiliza el hogar como unidad de análisis. El indicador consta de 5 dimensiones, las cuales son condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y por último servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Dentro de las 5 dimensiones se encuentran 15 indicadores. Entonces, si el hogar está privado del más del 33%, se considera el hogar como pobre multidimensional, teniendo en cuenta la ponderación de cada indicador. En este orden de ideas, la pobreza no se define solamente en función de posesiones materiales, sino también en la capacidad para el ejercicio de sus derechos. Es un gran avance que actualmente alrededor de 60 países sigan esta aplicación. Fuimos a la Plaza de Bolívar, el corazón de la ciudad.
a buscar historias donde la pobreza no sea medida por el dinero, sino por las condiciones de vida. El objetivo de esta encuesta es evaluar la situación de personas mediante 8 sencillas preguntas que rescaten aspectos generales del método de medición del índice de pobreza multidimensional. Empezamos caminando por el recorrido histórico de Bogotá, por la carrera séptima. Sin embargo, al momento de ofrecer las entrevistas, nos rechazaron en repetidas oportunidades. Al parecer, este es un tema muy sensible en la población. A continuación, le vamos a realizar una entrevista a Doña Blanca, la cual trabaja en la Plaza de Bolívar vendiendo maíz a los turistas y personas que pasan por esta, para saber si esta, según los estándares multidimensionales, es pobre o no. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Blanca. Hola Blanca, estamos aquí pues estudiantes de la Universidad de Rosario, mi nombre es Israel Medina y te vamos a hacer unas preguntas acerca de un tema muy importante que está sufriendo el país que se llama pobreza multidimensional. La vamos a medir multidimensionalmente. Entonces la primera pregunta que te queremos hacer es ¿hasta qué grado de escolar tú cursaste? Yo hice hasta quinto de primaria. Hasta quinto de primaria, excelente. Te vamos a preguntar la segunda pregunta, ¿estás tú afiliado a una EPS? Sí, señor, a Capital Salud. Capital Salud, listo. La tercera pregunta es, ¿tienes hijos? Una hija y tiene tres niños. Una hija y tiene 3 niños. ¿Y tu hija estudió hasta qué curso cursó? ¿Terminó primaria, secundaria? Ella hizo como hasta tercero bachiller porque no quiso estudiar más. Hasta el tercero bachillerato. Ajá. ¿Y actualmente trabaja? Sí, ella trabaja. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 33. Listo, muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿tú en tu residencia cuentas con servicio de acueducto? Sí, señor. ¿Sí? En estos momentos, ¿has estado buscando empleo o estás en busca de empleo o cuánto tiempo llevas desempleado? No, pues empleo no, porque es que igual esto como, pues ya por la edad yo creo que no servir. Bueno, listo, muchas gracias. O sea, esto lo usas como método de subsistencia. Ajá. Listo. Sí. La sexta pregunta es, en tu residencia, ¿de qué materiales son los pisos y paredes de tu casa? No, pues es una casa muy buena. ¿Sí? Lo que pasa es que el señor sí colocó como una cantina de cerveza y no me gusta eso porque eso es de inquilinos. Pero sí, eso está muy feo porque yo no me gusta ese estilo de personas porque pues la señora no es como muy buena para manejar esas cosas. Entonces eso está muy mal porque esa cuadra es un sitio de residencia, o sea, la gente, todo el mundo es dueño de hogar, tiene por ahí su gente inquilina. Entonces yo me parece que no está muy bien porque esa zona no es para eso. Bueno, la séptima pregunta que te íbamos a hacer es, ¿en tu casa cuentas con servicio de alcantarillado? Sí, señor. ¿Sí, señora? El alcantarillado, sí, señor. Listo. Y la octava y última pregunta es, ¿cuántas personas habitan contigo en tu habitación, duermen contigo en tu habitación, comparten contigo habitación? En la mía yo vivo sola, ¿Sola? pero mi hija tiene su apartamento con sus 3 niños. Bueno, entonces muchas gracias por tu ayuda y por tu colaboración. Sí, porque eso de la cantina sí no me gusta porque está feo. Listo. Después de haberle realizado la entrevista a Doña Blanca y preguntarle acerca de su forma de vivir, podemos concluir que, a pesar de que ésta no tenga un grado de escolaridad alto y que además de esto su fuente de empleo sea informal, esta no se consideraría pobre multidimensionalmente, debido a que cuenta con todos los demás estándares que esta medida tiene para saber si una persona es pobre o no. Una vez finalizada la primera entrevista, fuimos a comprarle unas popetas a un vendedor de Bonais. También le ofrecimos hacerle la entrevista, y él amablemente aceptó. Él era Jesús, quien inició presentándose como un inmigrante venezolano. A pesar de que se podría considerar el hecho de que no se debería tener en cuenta un inmigrante dentro de la medición de pobreza en Colombia, se tiene que tener en mente que estas son personas que ahora viven en nuestro país. Y queramos o no, si ellos incumplen con los estándares de pobreza, ahora en Colombia habrán más personas multidimensionalmente pobres.
Buenas tardes. Estamos haciendo una investigación de la Universidad del Rosario y nos gustaría saber su nombre. Jesús Luna. Empezamos con la primera pregunta y es ¿hasta qué grado escolar cursaste? TCU Mecánica Industrial, Fundación La Salle. Ok, muchas gracias. ¿Está afiliado a algún sistema de salud actualmente? No. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Una. ¿Una? ¿Y cuántos años tiene? 3 años. ¿Y su hija a qué se dedica actualmente? Estudia preescolar. De acuerdo. ¿Actualmente su lugar de residencia cuenta con sistema de alcantarillado y acueducto? Sí. ¿De acuerdo? ¿En este momento está empleado? Es obvia. De acuerdo, muchas gracias. ¿Su lugar de residencia, qué tipo de pared, de qué materiales tiene las paredes y los pisos? Bloque, cemento. ¿De acuerdo? ¿Con cuántas personas duerme en su cuarto actualmente? 2, mi esposa, mi hija. Y pues finalmente es eso. Muchísimas gracias por su atención. Quisiera mandar un mensaje para la investigación o algo similar. La verdad es que no, pero gracias por la oportunidad. Gracias, feliz tarde. Jesús Luna está empleado, lo que supone que al menos gana un salario fijo y no es pobre monetariamente. No obstante, al dormir junto a su hija y su esposa en el mismo cuarto, sufre de hacinamiento por haber 3 personas durmiendo en la misma habitación. También no cuenta con un sistema de salud. Su hija estudia. Tiene un buen sistema de acueducto y alcantarillado. Las condiciones de estructura de su vivienda son aptas. Y además, Jesús tiene un alto grado de escolaridad. Así, podemos concluir que a falta de la aclaración de otros aspectos del sistema de medición del IPM, parecería que Jesús no está en situación de pobreza. Ahora, la pregunta es, actualmente, ¿cómo se encuentra Colombia? En términos generales, desde 2010 hasta 2017, 4,6 millones de personas superaron la pobreza por ingresos, 2,6 millones superaron la pobreza extrema y 5,1 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional. Para el 2017 la pobreza multidimensional fue 17% para el total nacional y la pobreza monetaria fue 26,9%, mientras que la pobreza extrema fue del 7,4%. Entre 2016 y 2017 en el total nacional, 255.000 personas salieron de la pobreza multidimensional. En el 2017 los indicadores que registraron reducciones en las privaciones por hogar respecto al 2016 fueron bajo logro educativo con 3 puntos porcentuales, hacinamiento crítico con 1,4 puntos porcentuales, analfabetismo con 0,9 y material inadecuado de pisos con 0,8 puntos porcentuales. En 2017, en el total nacional, 12.883.000 personas se encontraban en situación de pobreza monetaria, mientras que en el 2016 había 13.268.000 personas. Finalmente, los debates sobre la política económica y social se han distorsionado. De hecho, a causa del excesivo énfasis en la pobreza de renta y en la desigualdad de la renta y de la consiguiente despreocupación por privaciones que están relacionadas con otras variables como la falta de salud, la falta de educación y la exclusión social. Medir la pobreza multidimensionalmente nos da un panorama mucho más amplio de las necesidades que tienen las personas para que de esta manera se generen políticas públicas mucho más efectivas.